En las profundidades del pasado antiguo, una civilización surgía con fuerza, una que aún hoy nos desconcierta con sus misterios, los sumerios de Mesopotamia. Pero lo que los hace aún más intrigantes son los dioses, que según sus antiguos textos, descendieron de los cielos. Ellos son los Anunnaki. Según las tablillas cuneiformes sumerias, los Anunnaki eran seres divinos que llegaron a la Tierra desde un planeta distante llamado Nibiru. Estos seres celestiales son descritos en la mitología sumeria como parte del panteón divino, influyendo en gran medida en la formación y desarrollo de la civilización humana. Las leyendas relatan que los Anunnaki se embarcaron en un ambicioso proyecto, la creación de la humanidad. Según estos antiguos textos, los seres humanos fueron creados para servir a estos dioses, para ayudar en su labor y satisfacer sus necesidades. En la actualidad, los Anunnaki son un tema de fascinación y debate intenso. Los historiadores, los arqueólogos y los teóricos de los antiguos astronautas discuten su verdadera naturaleza y existencia. ¿Eran simplemente mitos y leyendas, productos de la imaginación sumeria? ¿O nos enfrentamos a un enigma más profundo, a un capítulo de la historia que aún no se ha desvelado por completo? Los Anunnaki han sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Sin embargo, la realidad sobre quiénes eran estos seres cósmicos podría ser más amplia y compleja de lo que hemos creído. Acompáñanos en un viaje de descubrimiento mientras desvelamos las verdaderas identidades de los Anunnaki. Según Svaru de Erra, un ser extraterrestre proveniente de las Pléyades, el término Anunnaki, en su interpretación más estricta, se refiere a los que del cielo vinieron. Sin embargo, esta denominación, cuando se ve desde la perspectiva de la Tierra, suele asociarse a los reptiles. Por otro lado, el término Elohim, que incluye a los lidianos, Elohí, solatianos, Engan y Taygeta, no debería vincularse con Anunnaki en este contexto. A pesar de esto, muchos estudiosos han mezclado o conectado erróneamente el concepto de Anunnaki con el de Elohim, e incluso peor, con el de Nefilim. El concepto de Nefilim es más complejo, pues hace referencia a los ángeles caídos. Se ha convertido en una especie de caja de Pandora donde se agrupan los conceptos de Anunnaki y Elohim, y se les considera como seres contrarios al Dios bíblico. Svaru señala que Triangulum tiene un portal. Ese portal hacía 12.000 años estaba conectado a las Pléyades, de donde llegaron los Elohim, Anu y Yahvé. Es de donde nace el concepto de Trinidad. Para el Cabal, la constelación Triangulum es la base de todo y lo más importante. Esta importancia se manifiesta en su simbología, en la cual todo se representa a través del triángulo. Los obeliscos, que están presentes en todas partes, presentan un triángulo en la parte superior como una invitación a mirar arriba al triángulo. Este portal, conocido como Triangulum, es de donde emergieron los Elohim, seres que en gran medida fundaron la civilización en la Tierra. Estos seres son frecuentemente referidos como Anunnakis, representados como sumerios barbudos con alas. Pero no solo eran Elohim como raza, entre ellos también figuraban los Engan y los Taygeteanos. El portal de Triangulum tiene un gran significado para el Cabal, ya que es visto como el lugar de la creación y la morada de la Trinidad, es decir, los tres dioses. Es considerado el lugar sagrado máximo del cosmos, una especie de tierra santa cósmica. Las pirámides, por ejemplo, son triángulos en 3 dimensiones y simbolizan la Trinidad, que es la base de la civilización egipcia. Cada pirámide simboliza una de las 3 deidades, Ea, Anu y Enlil. Ea evolucionó hasta convertirse en Ya, que luego se transformó en Yahvé. Anu, que significa creador, se convirtió en Dios todopoderoso en la teología. Enlil, por otro lado, pasó a ser Elohim, que es la raza Elohí de Asterope, en las Pléyades. Cada pirámide simboliza una de las 3 deidades, Ea, Anu y Enlil, y estas están representadas por las siguientes 3 estrellas.
Aunque las pirámides se alinean con la constelación de Orión, no fueron construidas para esta. Las 3 estrellas mencionadas están claramente escritas en jeroglíficos egipcios como la base de la civilización y su origen para ellos. Contrastándolo con mapas estelares de Taygeta, se descubrió que los Elohí tenían bases en esas ubicaciones. Atena Svaru, también conocida como Atena, de la raza extraterrestre svaruneana, clarifica que la definición de Anunnaki puede variar. Sin embargo, desde la perspectiva de Taygeta, se considera que los Anunnaki son todos aquellos que descendieron del cielo a la tierra para sembrar conocimiento. Este concepto de sembrar se representa simbólicamente a través de una bolsa que llevan los Anunnaki, una imagen recurrente no solo en las estatuas sumerias, sino también en otras regiones como Mesoamérica, el Lejano Oriente e incluso en algunos moai de la isla de Pascua. Así, desde un punto de vista estricto y basándose en la definición, herencia e historia, los taigeteanos, incluyendo a las Svarus, son todos considerados Anunnakis, eliminando la connotación reptiliana que erróneamente se asocia con este término. Con respecto a la interpretación terrestre de las figuras de Enki, Enlil, Anu y todo ese panteón, Atena afirma que no son necesariamente incorrectas ni falsas. Es consciente de que la postura de Svaru de Ra ha generado cierta alarma entre algunos. Sin embargo, sostiene que ambas perspectivas poseen elementos de verdad. Los expertos en la Tierra interpretan las tablillas sumerias y los documentos asociados que las respaldan, como los rollos del Mar Muerto e incluso el Popol Vuh de Mesoamérica. Según Atena, estas interpretaciones son perfectamente válidas y se deben estudiar y respetar. No obstante, también señala que la historia no se detiene ahí. Como ocurre con otros textos religiosos, estos se escriben en códigos y parábolas que contienen múltiples niveles de información dependiendo del contexto. Estos pueden interpretarse de diversas formas, más allá de las 2 más obvias, en función del nivel de conciencia, sabiduría y conocimiento del iniciado en estos temas ocultos. Estas otras formas de interpretar los textos religiosos quedan reservadas para los iniciados dentro de las sociedades secretas o los niveles más altos y reservados de teólogos, chamanes, yogis o sacerdotes, según su religión. Por tanto, al igual que ellos respetan las interpretaciones terrestres de las tablillas sumerias, intentan transmitir otros niveles de información sobre las mismas. Nos adentraremos ahora en una expansión profunda de este tema, abordándolo a través del prisma de un ser fascinante, Sofía Svaru. También conocida como Yazgi, una extraterrestre svaruneana. De acuerdo con Yazgi, el término Anunnaki no se encuentra dentro de sus clasificaciones ni de las de la Federación. A menudo, se emplea este término para hacer referencia a casi cualquier raza reptiliana con influencia negativa en la Tierra, como los Kingu, Draco, Usungal, Naga, y otros. Sin embargo, es un gran error y potencialmente dañino considerar a los Anunnaki como una única raza. Este concepto erróneo se vuelve aún más peligroso cuando se piensa en los Anunnaki como exclusivamente reptilianos. Y cabe destacar que no todas las razas reptilianas son malintencionadas. En realidad, Anunnaki se referiría a todas las razas que estuvieron presentes en la Tierra durante un largo periodo de tiempo, ya sea guiándola, alterándola o incluso usándola como base. Este término engloba a un conjunto de varias razas estelares que dominaron o guiaron a la humanidad y la Tierra, especialmente desde 12.000 a.C. hasta el año 33 después de Cristo con Vespasiano, aunque la influencia persiste hasta el día de hoy. Desde mi entendimiento, y hablando históricamente desde un punto de vista taigeteano, las 2 razas más prominentes que se llamarían Anunnaki en aquel tiempo eran los taigeteanos y las razas Elohí, ambas pleyadianas. Por lo tanto, Anunnaki no se refiere a una única raza, como muchos son llevados a pensar, sino que abarca varias razas.
Los taigeteanos son una de las razas más prevalentes que formaron parte del grupo al que hoy en la Tierra se le llama Anunnaki. Todos somos Anunnaki, en mayor o menor grado emparentados con aquellos dioses sumerios de antaño. Pero, ¿cómo adquirieron los Anunnaki una asociación reptiliana? Según Yazgi, todo se remonta a Zacharias Stechern, un jesuita que trabajaba para el Vaticano tergiversando información histórica sumeria. Ni siquiera sabía leer cuneiforme. Sin embargo, el legado de los Anunnaki abarca más que esta única interpretación. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos descubierto que los Anunnaki representan más que una única raza, y que su historia y influencia son más amplias de lo que inicialmente se creía. Además, hemos aprendido que existen razas de reptiles en el sistema estelar de las Pléyades, que son tan progresivos como cualquier otro. Pero la diversidad no termina ahí, también hay razas de felinos, como los gideanos. En definitiva, el cosmos es un espacio de inmensa variedad y enigma, siendo los Anunnaki un claro ejemplo de ello. Como dice el antiguo proverbio, la verdad supera a la ficción. Las historias de razas estelares como los Anunnaki y los Elohim representan mucho más que meras leyendas y mitologías. Son los ecos de un pasado estelar que nos llama, un recordatorio de que nuestra existencia está intrínsecamente entrelazada con el tejido más amplio del universo. La grandeza del cosmos no está simplemente fuera de nosotros, es también una parte inherente de nuestro ser. Así como los antiguos sembraron el conocimiento en la tierra, cada uno de nosotros tiene el poder de sembrar semillas de cambio, de crecimiento y de amor en nuestro mundo. Nunca subestimes el poder de tus acciones, no importa cuán pequeñas puedan parecer. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto de bondad es un hilo que teje la vasta red del cosmos. Eres un co-creador en esta gran obra maestra cósmica. Afronta cada día con la confianza de que tienes el poder de hacer una diferencia. Tu luz individual puede no parecer mucho, pero en la oscuridad del cosmos, incluso la más pequeña chispa puede iluminar un camino. Tu potencial es tan vasto y profundo como el universo mismo. Abraza el misterio de tu existencia y honra la herencia estelar que llevas en tu interior. El cielo no es el límite, es solo el comienzo. Eres un explorador en esta grandiosa aventura de la existencia, un viajero del tiempo y del espacio, llamado a descubrir, aprender y crecer. Así que levanta la vista hacia las estrellas y recuerda quién eres realmente, un ser de luz infinita, un eslabón vital en la cadena de la vida cósmica. Estás aquí para brillar, para amar, para vivir. Y en este vasto universo, tu luz es esencial. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte aún más con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Sbaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimiento. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.